En Córdoba, España, en 1887, Elena Ruiz Gallardo, 24 años, hija de jornalero y nacida fuera del Sacramento, cayó en la calle principal después de que caballos en pánico la derribaran durante una reyerta de mercado. La sangre oscureció el cascajo. Los hombres retrocedieron. Las mujeres se cubrieron la boca con el abanico, no de horror, sino de juicio. «Es la bastarda de los Ruiz», murmuró alguien. Y el mundo confirmó una vez más que ella no tenía lugar. Entonces un hombre hendió la multitud, rasgó su propia camisa sin dudar y apretó la tela contra su herida. Y nadie, en toda Córdoba, olvidaría lo presenciado aquella mañana de julio. Cuenta en los comentarios de dónde sigues esta historia y di, ¿qué más toca tu corazón en un romance de época? Hoy sentirás indignación, ternura y alivio, porque esta historia es sobre dignidad en un tiempo que intentaba arrancarla a las personas, y sobre dos seres que decidieron juntos no devolverla más. A veces el mundo quiebra a alguien, solo para revelar quién siempre fue. Córdoba, julio de 1887. La plaza central despertaba con el aroma de pan de anís y estiércol de caballo, 2 efluvios que la ciudad jamás logró separar, pues el mercado vivía entre los dos extremos de la belleza y la necesidad. Puestos de lona rayada se alineaban desde la esquina de la catedral hasta el arco de piedra que marcaba el inicio de la calle de Gondomar, y entre ellos circulaban cargadores, mercaderes, niños descalzos, monjas con cestas de esparto, terratenientes de sombrero de ala ancha y mujeres del campo que vendían huevos, queso fresco y harinas atadas en paños coloridos. Elena Ruiz Gallardo era una, mas no del todo. Había llegado temprano, antes que los primeros vendedores desplegaran sus lonas, y ocupó el espacio que siempre ocupaba, el rincón más apartado, entre la banca del hojalatero y la pared de piedra seca, donde crecía un arbusto de espino. No por timidez, por cálculo. Aquel rincón no era bello, carecía de sombra al final de la mañana, y el hojalatero golpeaba la lámina con un ritmo que perturbaba cualquier conversación, pero también quedaba lo bastante lejos de las miradas que, al posarse sobre ella demasiado tiempo, siempre concluían en alguna palabra inaudible que ella fingía no escuchar. Sobre la lona extendida, dispuso con cuidado lo que ofrecía: 6 frascos de miel de su colmena improvisada, 2 bloques de cera de vela, un paquete de hierbas secas para infusión de melisa y una botella de vinagre de manzana que ella misma fermentaba. No era mucho, pero era preciso y estaba bien presentado. Frascos limpios, etiquetas escritas con su letra inclinada y segura, el precio anotado en papel cuadriculado bajo cada artículo, para que nadie preguntara y ella no tuviera que decir el valor en voz alta ante otros. Lo había aprendido temprano: a menos voz, menos motivo. Elena era alta para los estándares de la época, con la postura erguida de quien cargó peso desde los 12. Su piel morena, curtida por el sol, cabellos oscuros en moño sencillo, sin adorno, salvo el peine de madera de su madre. Sus ojos castaño oscuro, a menudo descritos duros, eran en verdad atentos. Observaba todo. Había aprendido que observar era el único poder inconfiscable. Su madre, Isabel Ruiz, había fallecido 2 años antes, dejando una choza de paja tras una hacienda en las afueras, una deuda pequeña en la tienda del pueblo y una reputación inconfesable. Isabel fue la amante del dueño de la hacienda, casado. Elena nació de esa relación inasumida. Su padre jamás la reconoció. El dueño de la hacienda murió antes de que ella cumpliera 10 años. Sus herederos legítimos tomaron la tierra sin ceremonia, sin documento ni nombre en registro, solo la palabra de una pobre mujer sobre un muerto. Elena había vivido desde entonces en el límite entre lo que la ley ignoraba y la sociedad condenaba. Aprendió a leer con el padre Julián, anciano fraile franciscano, que enseñaba a cualquier niño en la sacristía los miércoles, sin importar su origen. Calculó al descubrir que los números eran lo único que no le mentía. 2 más 2 daba 4, sin importar quién hubiese sido su madre. Aprendió francés por accidente. El fraile recibió un libro de un sacerdote belga y comenzó a leer. Elena, sirviendo la mesa,
Se quedó quieta con la fuente en mano, escuchando hasta que él lo notó, y empezó a enseñarle a propósito. «Tienes oído musical», había dicho el fraile, «y memoria peligrosa». Ella había guardado las palabras. Peligrosa era exactamente lo que necesitaba ser. Aquella mañana de julio, mientras el mercado se animaba, Elena había vendido 2 frascos de miel a la cocinera de Casa Aguilera, quien pagó sin regatear por su reconocida calidad. Negoció hierbas con una embarazada, demasiado cansada para discutir precio. En el puesto de los Méndez, al otro lado de la plaza, un joven la miraba desde hacía tiempo. No con interés romántico, sino con esa expresión de quien calcula ventaja. Ella sabía reconocer la diferencia. Fue entonces cuando el ruido comenzó. Primero el relincho del caballo, después el estruendo de un puesto cayendo, luego gritos, múltiples, superpuestos, sin dirección clara, y la plaza, con su ritmo predecible, se volvió caótica y ruidosa en segundos. 2 caballos, atados a una carreta cargada de cajones, se habían asustado con el estallido de un petardo de niño que soltaron cerca de la iglesia. Los petardos estaban prohibidos en el centro, pero nadie lo respetaba, y salieron disparados por la parte más concurrida del mercado. La carreta arañó 2 puestos, desparramó naranjas por toda la extensión de la calle del Comercio y lanzó los cajones contra las piedras con un estruendo que hizo levantar vuelo en bloque a las palomas. Elena oyó el ruido y no corrió a los lados. Corrió a proteger los frascos del puesto, puro instinto, y en ese movimiento erró el paso sobre el reguero de naranjas que había llegado rodando hasta su rincón. El mundo giró. No cayó de cualquier modo. Cayó con el impacto de la rodilla derecha primero, luego la cadera, y el brazo izquierdo que extendió para amortiguar la caída golpeó contra la piedra del bordillo con un chasquido que sintió más de lo que oyó. Uno de los caballos pasó a 2 palmos de su cabeza. Sintió el viento del casco y cerró los ojos, y cuando los abrió, había sangre escurriendo del brazo, donde la piedra había rasgado la piel desde el codo hasta la mitad del antebrazo, y un dolor en la rodilla que pulsaba con el corazón. Intentó levantarse. No pudo. La rodilla no la sostuvo. Permaneció en el suelo, apoyada en un codo que le dolía, y miró la calle a su alrededor. El caos aún continuaba, pero las personas que la rodeaban habían dejado de correr y habían formado ese círculo específico que se crea en torno a alguien caído, presentes, pero distantes. Observando. «Es la hija de Isabel», dijo una voz de mujer, baja, sin preocuparse de ser discreta. «La bastarda de los Ruiz», confirmó otra con la misma inflexión de quien identifica a un animal, no a una persona. Nadie se acercó. Un hombre con chaleco, a quien Elena reconocía como uno de los comerciantes de la calle del Comercio, la miró por 2 segundos y luego desvió la vista hacia los cajones desparramados, claramente más interesado en el perjuicio del mercado. Una niña estiró el cuello para ver y su madre la jaló de la mano sin decir nada. Un cargador, más joven, dio un paso en dirección a ella, pero se detuvo cuando el hombre a su lado murmuró algo que ella no oyó, y el muchacho se quedó quieto también. La sangre del brazo escurría por la muñeca y goteaba en la grava. Elena la miró con una expresión extraña. No era dolor, era reconocimiento, era la confirmación de aquello que la vida le venía diciendo desde que tenía uso de razón, que podía estar sangrando en medio de la calle, y el mundo se quedaría parado alrededor, observando, esperando para ver si ella misma se levantaría o permanecería allí hasta convertirse en polvo. Apretó los dientes. Intentó de nuevo erguirse. Fue entonces cuando una sombra cubrió el suelo a su alrededor. Gabriel de Guzmán y Rivera llegó por el flanco de la multitud, no de frente. Había transitado por la calle de Gondomar cuando los caballos se desbocaron y fue de los primeros en apartarse, mas regresó al advertir que alguien había caído y no se levantaba. Poseía una cualidad que la gente notaba antes de inquirir su nombre: la apostura. No era arrogancia, era la compostura de quien habita su espacio sin requerir venia. 38 años, cabello oscuro que comenzaba a platearse en las sienes, ojos de un ámbar diáfano
que bajo el sol de julio se antojaban casi dorados. De anchos hombros, vestía una camisa de lino blanco bajo un chaleco de cuero labrado, prendas de buena hechura, mas con el discreto desgaste de quien no las ha renovado en tiempo. Gabriel de Guzmán y Ribera era el conde de Guzmán por abolengo. Era también, por infortunada consecuencia de la acción de su hermano menor, un hombre casi en la ruina. Mas en aquel instante ninguno de esos pormenores importaba. Vio la sangre, vio el brazo, vio a la mujer tendida en el suelo, mirándolo con aquellos ojos oscuros que no imploraban, que se negaban a implorar, y no meditó más. Sus manos se dirigieron sin dilación a los botones de su camisa. «¿Qué hace?», murmuró alguien entre la muchedumbre. Gabriel no escuchó, o escuchó y desestimó el comentario. Se despojó de su camisa, quedando solo con el chaleco sobre el torso, dobló el lino en una gruesa venda y se arrodilló sobre el cascajo junto a Elena, con la destreza de quien acostumbra atender heridas a diario. «Permite», dijo él. No fue una orden. Fue una instrucción sencilla, directa, carente de condescendencia. Ella dudó medio segundo, luego extendió el brazo. Él presionó la tela contra la herida con una firmeza calibrada, fuerza suficiente para contener la hemorragia, no para infligir mayor dolor. Con la otra mano examinó la rodilla sin tocarla, solo observando, evaluando la hinchazón. «Está fracturada o torcida», dijo él, más para sí mismo que para ella. «Precisa de un médico. ¿Podría ponerse de pie?» «No lo sé», contestó ella. Su voz poseía una firmeza mayor de la que la situación justificaría. Él la miró entonces. La miró de verdad, no la rápida ojeada que la gente suele dedicar a quien ha caído. La miró a los ojos. «Voy a levantarla», dijo él. «Avíseme si le duele más». Y la levantó. Con ambos brazos, sin denotar esfuerzo, sin dramatismo. Ella permaneció de pie, apoyando el peso sobre el lado izquierdo, con la rodilla derecha flexionada sin tocar el suelo, la mano presionando la camisa contra su propio brazo. «Mi nombre es Gabriel de Guzmán y Ribera», dijo él de pie junto a ella, aún sosteniendo su brazo con delicadeza, para que no perdiera el equilibrio. «Mi propiedad dista 8 cuadras. El médico del municipio se halla en Écija esta semana, mas poseo quien pueda atender la herida hasta su retorno». Ella lo observó. «No soy su responsabilidad», dijo ella. «No», asintió él, «pero está sangrando en mi calle». Había en esa respuesta algo que no era generosidad melindrosa ni filantropía de acaudalado, con conciencia atribulada. Era simple, casi fáctica, como si la situación poseyera una lógica evidente que solo requería ser discernida. La multitud circundante guardaba el silencio peculiar de quien presencia algo que no acierta a nombrar. Elena miró hacia el puesto que había dejado atrás, los frascos de miel desparramados, la miel de uno de ellos, dorada e inútil ya, derramándose sobre el suelo. Observó la camisa rasgada que él había ceñido a su brazo, lino fino bordado en el puño, a todas luces la mejor prenda que vestía, rasgada sin vacilar, sin medir el coste. Ella no pronunció un gracias, solo dijo: «Mis frascos». Gabriel volvió la cabeza y dijo algo a un mozo cercano. El joven acudió, recogió lo que había quedado, y entonces, con la misma naturalidad, Gabriel de Guzmán y Ribera acompañó a Elena Ruiz Gallardo, hija bastarda de jornalero, mujer sin nombre registrado, persona a quien el mundo acababa de ignorar, desangrándose en el suelo, hasta el carruaje que aguardaba en la calle lateral, mientras Córdoba entera observaba sin saber a ciencia cierta lo que acababa de ocurrir. Existen humillaciones que pretenden definir a una persona, y existen gestos que, sin discurso ni declaración, rechazan tal definición. Tan solo una camisa desgarrada y 2 brazos que no calcularon el precio antes de actuar. La valentía no es la ausencia de temor, es persistir en la propia esencia cuando el precio de ser uno mismo supera la expectativa. La mansión de los Guzmán se alzaba en una de las calles más antiguas de Córdoba, donde las casas señoriales se sucedían con sus fachadas de piedra y cal, ventanas de hierro forjado y portones que en sus blasones portaban la memoria de fortunas que,
en la mayoría de los casos, ya no existían. La fachada de la propiedad Guzmán aún conservaba su dignidad. Las tejas permanecían en su sitio, los muros